Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ah, Vamos a resolver el problema que está ahí en pantalla. Dice, un automóvil de 1200 kilogramos tiene una rapidez de 25 metros partido por segundo. ¿Qué fuerza resultante se requiere para detenerlo a 70 metros en un terreno nivelado? ¿Cuál debe ser el coeficiente de fricción cinética? Entonces, bueno, después de leer exhaustivamente el problema, lo que debemos hacer es anotar los datos, ¿ya? ¿Qué dice? Bueno, podemos poner... sorry. Deshacer. Datos. Datos. ¿Qué datos nos dan? La masa, 1200 kilogramos. La rapidez, ¿ya? No sabemos qué clase de rapidez. Sí, es de 25 metros partido por segundo. Entonces, ¿qué fuerza resultante se requiere para detenerlo a 70 metros? Entonces, distancia, 70 metros. Bueno, en un terreno... Ahora, cuidado, aquí hay un dato importante que está implícito, ¿ya? Es decir, para detenerlo significa que hay una velocidad final cero. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una velocidad inicial. ¿Inicial de qué? De una aceleración o desaceleración. Es decir, cuando se produce una disminución de velocidad, estamos hablando de una desaceleración. Bueno, entonces, ¿qué se pide? ¿Qué fuerza? Primero. Y después el coeficiente. Bueno, ahí hay que ponerle porque una fuerza. Vector. Coeficiente cinético. Coeficiente Rosso cinético. Entonces siempre dijimos que es conveniente hacer un dibujito. Bueno, muy malo el dibujito. Porque bueno, voy a hacer un terreno nivelado. Porque dice que es un terreno nivelado, así que ahí. El auto. El auto. Perdón. El auto. Entonces el auto es así. 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 ¿Ya? Y va hacia allá. Entonces, ¿qué fuerza resultante? O sea, tiene que haber una fuerza, no se sabemos de qué naturaleza, pero que se tiene que oponer al, ¿ya? Una fuerza resultante, más encima. Es decir, una fuerza que como resultado, después de la suma de todas las fuerzas, dé como resultado que cuando este auto viene con 25, inicialmente con 25 metros partido por segundo, en 70 metros se detenga. O sea, velocidad final. Entonces, ¿qué les parece que primera cosa calculemos la aceleración mediante, o sea, mediante raciocinio o mediante ecuaciones, mejor dicho, cinemático, ¿ya? Bueno, primero siempre hay que agregar acá, a ver, voy a cambiar aquí, Rogelio, es que haya un sistema coordenado X e Y siempre. Ese sistema es mi sistema de referencia.
que bueno, es que está atado aquí a la Tierra, o sea, de ahí lo he hecho ahí así. X, Y, ¿ya? Ahí está mejor que ahí. ¿Ya? Lo voy a borrar. Tranquilo. Eso. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza va a resultar negativa porque está hacia la parte negativa de las X. Luego, perfecto. Entonces, volvemos al color amarillo. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy simple. Como tenemos las fuerzas actuando sobre esto, ¿no es cierto? No es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre aquí porque tenemos el peso del auto, Fg, tenemos, ¿no es cierto? Ya, la normal, la fuerza normal, ¿ya? Y además nos dice que hay roce, el roce, que va hacia allá. Fuerza de roce. Aquí, ojo, no dibujé la fuerza resultante sobre el roce, o sea, sobre el auto, porque las fuerzas resultantes no se dibujan, generalmente no se dibujan, solamente por razones pedagógicas yo la hice ahí, solamente las fuerzas que realmente actúan. Por lo tanto, yo deduzco que aquí lo que detuvo al auto fue el roce. ¿Ya? Esta fuerza que está aquí actuó, o sea, la fuerza resultante, digo, era la fuerza roce, solamente en X. Ya, por lo tanto, ¿qué voy a tener en el eje? Primero, volvamos al amarillo. En el eje, bueno, primero, esta sería así. Claro, primer eje. Y en el segundo eje tenemos esto. No, malo. Esto es eje X. En el eje Y, ¿qué tenemos? Tenemos la normal menos FG. ¿Igual a qué? Igual a la masa por la aceleración en I. Pero la aceleración en I no se produce, por lo tanto, N es igual a FG. ¿Ya? Y ustedes saben que el peso, fuerza de gravedad actuando sobre el cuerpo, es M por G. Luego la normal va a ser igual a M por G. ¿Ya? Ahí tenemos la primera ecuación que nos surge, que la normal, la magnitud de la fuerza normal es igual a la magnitud del peso. Perfecto. Ya después vamos a meterle los datos. Ahora sigamos. ¿Qué nos dice el eje Y? El eje X. Eje X. ¿Ya? Nos dice que es la misteriosa fuerza, que ya sabemos que es el roce, nos va a producir una aceleración X. Entonces, dados los datos cinemáticos que nos dan, por así decirlo, podemos sacar la aceleración como por la siguiente fórmula: bf al cuadrado menos bi al cuadrado es igual a 2 veces a por la distancia en el eje X. Por lo tanto, tenemos 0 aquí al cuadrado
menos los 25 metros partido por segundo, pero lo voy a dejar así nomás para facilitar los cálculos, por 2 veces A por 70 metros. Luego esto es menos 625, ¿no es cierto? 25 al cuadrado, 140 por A. Luego 625 dividido por 140 A. Apareció un A ahí. Entonces, a ver dónde tenía la calculadora. Tranquilos. Entonces, con mi calculadora, dividí por 140, me da 4, bueno, menos 4,46, ¿ya? ¿En qué unidades? Metro segundo cuadrado, ¿ya? Bueno, quedó feito ahí, pero ahí está la aceleración. Entonces, esta aceleración, ¿por qué menos? Porque está dirigido contra el sentido del movimiento, o sea, hacia la parte izquierda. Entonces, Fx, que es la fuerza que lo detiene, va a ser la masa, 1200 kilogramos, por menos 4,46 metros partido por segundo cuadrado. Aprovecho que tengo el valor aquí en la calculadora, por 1200 da menos, x es igual a menos 5357 ahí, newton, ¿ya? Esa es la magnitud de la fuerza. Entonces, ¿cómo quedaría esta fuerza, ¿no es cierto? Como vector, así, pues, 5, 3, 7, 5, y, ¿no es cierto? Newton, ¿no? Como vector, escrita como vector. Y bueno, la aceleración también sería menos 4,46 y, ¿no es cierto? Metro segundo cuadrado, ¿ya? Estas son las expresiones formales. Bien, pero volvamos. Esa es la primera parte. Ahora se nos pide el coeficiente de fricción o de roce cinético, mu sub c. Bueno, para ello, primero, recordemos lo que tenemos acá, que dedujimos que n, la normal, la magnitud de la normal, era igual a la masa por la gravedad. Entonces vamos a poner otra paginita. Entonces, la magnitud de la fuerza normal es igual a m por g. ¿Ya? Ahora, dijimos, ¿no es cierto?, por deducción, que la única fuerza posible que estuviese actuando, a pesar de que este es un problema bien idealizado, la fuerza que tendría que aparecer ahí es la fuerza de roce. Es decir, la fuerza que nosotros calculamos, ¿no es cierto?, realmente es la fuerza de roce. Fuerza de roce. Por lo tanto, la fuerza de roce va a ser, lo pongo ahí, al valor que sacamos, que 5, 3, 57 y newton, ¿no es cierto? La fuerza de roce. Ahora, ¿qué tiene que ver con la normal? Claro, porque la definición de fuerza de roce
¿A qué es igual? La fuerza de roce es igual a mu sub c partido por la normal, o sea, por la normal. Ojo que aquí es roce cinético, ¿eh? Se subentiende porque está en movimiento, no roce estático, sino que roce cinético, que yo lo expliqué en otro video. Bueno, si esto lo hacemos con sus solamente con sus magnitudes, es decir, 5, 3, 5, 7, igual mu sub c, ¿cuál es la magnitud de n? Bueno, aquí la tenemos, que entre paréntesis no la he calculado. 1200 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado. Ya, lo hago al tiro inmediatamente. Por 9.8 da 11.000. Esto es 11.700. 11.760. Cuidado, ese un 6. Newton. Luego aquí vamos a tener 11.760, ¿ya? Bueno, Newton. ¿Por qué es importante esto? Porque este valor, coeficiente roce cinético, es un número adimensional. ¿Por qué? Por lo siguiente. 5,357 Newton dividido por 11,760 Newton. Se van los Newton. Cuidado, no. Pucha, siempre se me pasa. Esta es la unidad y esa es la normal. Ojo. Voy a tener que cambiar ahí la n. Ya. Pero mu sub c es igual a. Bueno. Por 5,357. 0,46. Esto es 0,46. Sin unidades. Ahí está la segunda pregunta. Muy bien. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que nos han solicitado. Muy bien. Excelente. Bueno, después me acordaré de otros detalles que se me han ido seguramente, pero ese es el resultado del problema. Bueno, nos vemos en el siguiente video, jóvenes.